Pero el ser humano, que es un ser profundamente espiritual, que usa una palabra misteriosa, que no prestamos atención, pero que es misteriosa, la palabra en portugués eu, que nos define como seres individuales únicos, que cualquier crianza alrededor de los 3 años aprende a pronunciarse que ninguém se la haya enseñado. Ninguém llama a seu filho eu, estése quieto, eu no toque. A você ninguém le llamó eu nunca. E você descubrió que era un eu. Esto puede parecer un bobaje, pero es una alta profundidad del ser humano. Sí. El ser humano precisa desenvolverse, conocerse y conocer todo el potencial y llevarlo al mundo. Más el ser humano habita en un cuerpo físico que tiene necesidades. Tenemos que trabajar, porque la naturaleza nos va a dar lo que precisamos de alimento, de ropa, de casa donde morar, transporte. Más nosotros invertimos, a medida que el ser humano desconectó de su origen, de su sentido, especialmente a partir del siglo XV-XVI, con el Renacimiento, pero que renace también, nace toda una ciencia moderna, una ciencia que, para que ninguém me interprete mal, me apasiona la ciencia, las matemáticas y la física, estudié mucho matemáticas y física, más las matemáticas y la física no explican el sentido de la vida. No explican el sentido de nada. La ciencia no explica el sentido, explica cómo funcionan las cosas. Sim. Ela põe no microscópio e fala que tem... Ah, bom, esto es ótimo, mas el microscopio no me sirve para interpretar un cuadro, una pintura de Van Gogh. Sí. O sea, estudiar la composición química de la pintura, o inclusive, si yo sé leer, no necesariamente comprenderé una poesía de Cecilia Meirelles. Porque el sentido de una poesía está por encima de las letras. Por lo tanto, la ciencia está bien, pero estudia el ámbito físico, mecánico de la realidad allí. Pero usted, por ejemplo, si quiere entender la vida y usted disecciona una planta, disecciona por la mitad y empieza a estudiar la composición química, usted estudia la parte inorgánica, más no la vida, ¿no? Y otras áreas, la parte de la psicología. Usted puede estudiar los genes, puede estudiar las neuronas. Usted no va a comprender a un ser humano por qué se emociona cuando escucha una música, o qué es el amor, o si se quiere explicar todo mecánicamente. Uma vez eu perguntei, perdão, desculpa te interromper, não. Uma vez eu perguntei para um físico, PhD, professor de uma universidade prestigiada, eu perguntei, a matemática foi descoberta ou ela foi inventada? Porque Foi descoberta. Foi descoberta? Claro. Porque o ser humano vem antes, então. Aristóteles no crea la lógica, descubre que el pensar tiene una lógica. Pero es que, igual que los físicos, no crean las leyes, las descubren. Newton descubrió la ley de la gravedad universal, la formuló matemáticamente, mas las piedras caían antes de Newton. O sea, las leyes están en la naturaleza. Si el ser humano no fuera algunas veces tan supersticioso, diría, si hay una ley es contrario de acaso. Si siempre acontece igual y hay un orden, significa que hay detrás hay una voluntad y no es humana. Sí. Pues, y las matemáticas existían antes del ser humano. Entonces, pero en fin, sería un tema que nos llevaría... No, es decir, pero con todo este nacimiento de la ciencia, que está bien, que no es una crítica, pero el ser humano desconectó un poco del origen progresivamente y quiso explicar las cosas mecánicamente. Pero entonces, claro, el ser humano ainda continuamos con los dos grandes misterios de la existencia, que son misterio do nascimento, misterio da morte. Yo denomino o portal del nacimiento, portal da morte. Portal, porque un portal, una porta, comunica dos mundos. El mundo interior de este cuarto, mundo exterior. Nacimiento y morte comunica el mundo visible, mundo sensorial, que podemos olhar o tocar, de un mundo que no sabemos si existe o no, mas con los sentidos no se puede percibir. Y progresivamente fuimos negando ese otro mundo, que también es un poco arrogante. Esto es como si un ciego dijera, os colores no existen. Me disculpe, usted tiene una discapacidad y no puede percibir si existen. Pues nos hemos dicho, no existe otra realidad que la física. Disculpe, las personas han desenvolvido una discapacidad espiritual, no es un insulto, ¿eh? O sea, no hay capacidad de percibir lo espiritual, entonces negamos. Hombre, más hay personas que sí perciben. Entonces, ¿y esto qué aconteció? Que
quedó como un misterio el nacimiento y muerte, mas los seres humanos, todos llevamos la gran pregunta dentro, después de la muerte, ¿qué va a acontecer? Todo ser humano. Muerte significa el cuerpo, lo visible va a desaparecer, pero la pregunta es, está bon, mas eu voy a trascender la muerte. Este ser que está falando ahora, no el cuerpo, el ser que está dentro, esta conciencia de mí mismo que tengo ahora va a seguir. Voy a encontrar los seres amados que murieron antes. Entonces, al no poder contestar desde la ciencia de estas preguntas, queda la fe. Mas la fe no se puede imponer. Y la fe, antiguamente las personas tenían fe porque vivenciaban la religión de otra manera. De hecho, la palabra religión viene de religare. La religión religaba al ser humano con el origen, mas era otra época. Muchas religiones se convirtieron más en un ritual, una costumbre, una tradición. Mas desde la religión, me educaron en la religión católica, y yo agradezco profundamente a mis pais los valores cristianos que me inculcaron, mas yo veía que la fe era una cosa, pues usted debe tener fe. Pero esto es un oxímoron, ¿cómo debe tener fe? O surge la fe de unas vivencias o no surge. Y las personas que tienen fe tienen pánico a morir. Sí. Cuando hubo COVID, muchos amigos católicos aterrorizados, y usted debería ser feliz. Si se muere va a encontrar con Dios. No, no tengo ninguna prisa. Hay miedo a la muerte. Y el miedo a la muerte se convirtió en miedo a la vida. Y esto se unió a todas estas teorías evolucionistas, desde Darwin y Haeckel.